Yo quiero ser lo que esperas de mí. Vamos a darle gracias a Dios por estar conectados. Si te tienes que quedar ahí, bueno, yo voy a grabar como quiera la clase de hoy. Así que te puedes quedar ahí. Que si no se pueden conectar porque no sabes si tienen problema de internet o algo. No tengo nada para pedir. Solo quiero que te Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Rey. Gracias por el privilegio tan hermoso que nos das de estar en tu presencia, de estar aquí, Padre, reunidos, adorándote, exaltándote, dándote toda gloria, toda honra, toda alabanza, porque solamente tú la mereces, Señor Jesús. Te bendecimos, te damos toda gloria, te damos toda pleitesía, Señor Jesús. Te damos toda alabanza, Padre, por tu amor infinito. Gracias porque yo sé que estos jóvenes, estos adolescentes van a poder nutrirse de tu palabra. Ayúdame a ser esa persona que hable con denuedo, que les enseñe de ti, de tu palabra. Te lo pido, Señor Jesús. Amén y amén. Hoy nosotros vamos a iniciar, porque recuerda que anteriormente hubiéramos tratado algunos temas un poquito de manera superficial o de introducción a lo que íbamos a tratar, pero solamente fueron 2 clases. Entonces hoy, como quien dijera, que uno empezaba o arrancaba con la unidad en sí. Entonces la unidad 1 nos habla de la fe de ayer y hoy. La fe de ayer y hoy. Pero aparte de este tema, yo quiero trabajar un poquito más a fondo. Déjenme bajar un poquito más el audio de la música. Quiero trabajar un poquito más a fondo lo que es el libro en el cual se centra esta unidad. Cada unidad tiene, como quien dice, un libro guía, un libro de la Biblia guía, por el cual hay un ejemplo, se desarrollan los contenidos, se desarrollan los objetivos. Cada clase tiene objetivos específicos que uno debe de aprender, de asimilar y de desarrollar. Entonces, la unidad número 1, que se titula La fe de ayer y hoy, tiene un libro que ejemplifica muy bien al detalle esta verdad o este concepto, que es el libro de los Hebreos. No sé si lo has escuchado, Mariela, pero es un libro que nosotros lo conocemos mucho, ¿no? Las personas en la iglesia sé que han escuchado mucho de este libro, o al menos han escuchado la narrativa que tiene este libro. Un ejemplo, voy a hacer como una reseña, más o menos, como hoy dije que iba a dar de manera introductoria todo lo que vamos a ver. Dice aquí que la primera lección va a trabajar el tema encontrando tu centro. Voy a detallar un poquito lo que vamos a ver y al final vamos a ver un video sobre el libro de los Hebreos para ver qué es lo que vamos como a encontrar en esta unidad. De eso vamos a tratar la clase de hoy, de ver de manera introductoria la unidad que vamos a trabajar. Dice la fe de ayer y hoy, encontrando tu centro. Luego tenemos la siguiente lección que vamos a ver en este mes, va a ser entendiendo a tu Salvador y guardando la fe, y la última, aplicando la confianza que tienes. Estas son las lecciones que vamos a ver en la primera unidad. Ahora, todas ellas están centradas en el libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos
es como un libro que recopila las informaciones en forma muy bonita, porque el escritor lo hace como si fuera así una prosa al principio, luego dando muchos detalles de lo que era el antiguo pacto. El antiguo pacto eh, que decía que profesaba la salvación de los judíos. No sé si tienes un conocimiento, aunque sea vano, de esto, de lo que es Abraham, la historia de Abraham. Yo sé que ese tipo de contenido lo dan en formación humana y religiosa en las escuelas. Nos hablan un poco del pueblo de Israel y de los patriarcas. Bueno, pues por eso es que el tema de esta unidad es la fe de ayer y hoy, porque nos dice que tanto la fe de ayer de los patriarcas, ¿no?, la de esas personas que fungieron como líderes religiosos, líderes espirituales en el pueblo de Israel, nos habla un poquito de ellos, nos dice, wow, es como que nos hace ver una película del pasado, nos hace ver un poquito las cosas como si fueran una familia, como cuando te cuenta experiencia de los abuelos. A nosotros a veces nos gusta mucho escuchar esas historias antiguas cuando nos cuentan de esas hazañas que hacían esas personas. Pero hay otros jóvenes que no les gustan mucho este tipo de historias. Pero particularmente a mí me encantan las historias así como del ayer, de cuando me explicaban, bueno, mira, tu familia hizo esto, tu familia pertenecía a tal cosa, que en el tiempo de Trujillo tu familia hizo tal y tal cosa, que anteriormente con un peso se compraba todas las cosas. No sé si te han contado algo de eso, Mariela. Tu papá, tu mamá, que siempre dicen cómo se vivía la vida anteriormente, cómo con un poquito de dinero ellos hacían un sinnúmero de cosas. ¿Te han contado algo, Mariela? No, No. Um, Tienes que decirle, papi, mami, pero dime, cuéntame cómo eran tus tiempos. Es importante conocer el tiempo de antes, cómo era, con qué jugaban nuestros padres, cómo se desarrollaban los ambientes educativos de ellos. O sea, mi mamá siempre me hacía la historia de que, bueno, mija, valora las cosas, porque antes teníamos un solo uniforme, teníamos cuadernos que los partíamos por mitad. Eso eran los cuentos, porque mi familia, o sea, la familia de mi mamá, eran 11 hermanos y eran pobres, entonces tenían que estudiar todos y compartían los útiles escolares y las ropas, y era así como se llevaban muy poca edad. A veces hasta compartían los zapatos y eso. Por ejemplo, uno estudiaba en la mañana. Mi tío dice, siempre contaba la historia que uno estudiaba en la mañana, el otro en la tarde, y le prestaba los zapatos de él al otro y así. O sea, era algo un poquito, ahora lo podemos escuchar como algo triste, cónchale, porque uno se ve reflejado y dice, wow, tantas oportunidades que yo tengo ahora para estudiar. Sin embargo, antes las cosas no eran así, ¿entiendes? No sé si me entiende, Mariela. O sea, cuando uno ve la precariedad, la dificultad que muchas veces nuestros padres vivieron, entonces uno valora lo que hoy no tiene. O no te han dicho tu papi y tu mami cómo eran las cosas antes, si vivían bien, porque puede ser que vivieran bien económicamente, o si eran de clase media o eran pobres, cómo era su vida. No te han contado nada nunca. no, ¿No te han contado nada? Pues te voy a dejar la tarea de no. preguntarle, porque eso es parte de que tú conozcas mejor a tu familia y de dónde viene y todo eso. También, un ejemplo, nos cuentan a veces de dónde procedemos. Un ejemplo, nos dicen, bueno, mira, mi familia era de tal campo y ese campo era tan hermoso y tenía tantos arroyos y salíamos a jugar y había un río. Y esas experiencias que nos cuentan nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, las personas cercanas a nosotros que experimentaron esa vida, experimentaron eh,
esa sociedad un poco más, vamos a decir, menos contaminada, porque ahora mismo tenemos la situación de que tú no puedes casi ni jugar al frente de tu casa bien, que tú no puedes salir a donde quiera porque fácilmente una persona te hace un mal, te pasa algo. Pero antes había más libertad porque los niños salían, me acuerdo yo que mami me contaba de cómo sus hermanos se iban para un río que se llama el Cachón. Y cuando venían se untaban aceite para que su mamá no se diera cuenta. Porque tú sabes, no sé si sabes que cuando vamos al río uno se pone como medio cenizo. Entonces para que no le dieran su pela, se untaban aceite, se pasaban una toalla y así no se le veía la cenizura del río. Entonces esas eran experiencias, eran cosas bonitas, esas eran las cosas que hacían la gente. Pero también los juegos. Mi mamá me cuenta de cómo se reunían los muchachos y jugaban túcamelo, jugaban la botellita, jugaban esto, cosas así. Entonces es como cuando uno se ve allá viejito, que tú tengas tus hijos y les cuenta entonces a tus hijos de cómo fueron tus experiencias cuando eras joven, cuando estudiabas, cuando conociste al padre de tus hijos. Y así es como que uno cuenta ese tipo de cosas. Entonces, el libro de Hebreos es como una gran historia donde se nos relata cómo era la situación, ejemplo, del tabernáculo, de las ofrendas, de toda la cultura del pueblo de Israel, de todos los rituales que hacía el pueblo de Israel para adorar y bendecir el nombre de Jehová. Pero entonces lo contrasta con el hoy. Así como te decía, como uno piensa en sus padres, en las situaciones difíciles que tuvieron para estudiar, y nos vemos ahora conectados a internet con una buena tablet, con un buen celular, con una computadora, con 10 uniformes. Muchas veces yo tengo a mi niña que tiene un uniforme para cada día, o sea, y le sobra. O sea, yo tengo un poloché para cada día y 2 viejitos, dije así, y muchísimos pantalones. O sea, ahora hay de sobra las cosas, pero antes no eran así. Bueno, yo misma me acuerdo que cuando estudiaba, no tenía un celular propio. Yo me conectaba de mis padres para hacer una tarea, para investigar algo. Y me iba al centro de internet para investigar las cosas. Ya casi no se usan los centros de internet. No es algo tan necesario porque casi todo el mundo tiene internet en su casa o tiene una tablet o un celular y le pone un paquetico, ¿no es verdad? Que eso es lo que tú haces a veces para conectarte a tomar las clases, ¿no es verdad que sí? Le pones un paquetico ahí te conectas red. Entonces esas oportunidades, vamos a decirles, esos privilegios no lo tenían antes los padres de uno. Tenían que irse a Jurumucú, como uno dice, caminando a pie para poder estudiar algo y poder ir a una biblioteca y estudiar un libro. Hoy uno tiene muchísimas bendiciones que ellos no tuvieron y a veces la desaprovechamos un poquito más. Entonces, más o menos así mismo relata la historia el libro de Hebreos. O sea, nos hace entender cómo era la forma de adoración del pueblo judío a Dios y la contrasta con Cristo y cómo todo ese ritualismo que se hacía para, vamos a decir, purificación de pecados, que era a través de sacrificio de una oveja, donde el sacerdote tenía que ir año tras año para sacrificar esto y pedir misericordia a Dios por nuestros pecados. En Cristo, de una vez y para siempre, se cumple todo esto porque Él es como el cordero que quita el pecado del mundo, como un cordero sacrificial que se iba a Él mismo a dar su vida una vez y para siempre. Es como un rejuego lingüístico que hace ahí este libro de Hebreos, que nos hace una comparación en prosa a través de muchos recursos literarios. Nos va expresando cómo Cristo es el único sacerdote aprobado
de una y para siempre, que no tiene que ir año tras año, sino que se sacrificó como cordero, pero también es nuestro sacerdote porque es quien nos acerca y quien lleva nuestras oraciones a Dios. También lo presenta el libro de Hebreos a Jesús como Dios, no simplemente como un hombre más, como uno de los profetas más, sino que le rinde el homenaje que merece como Dios, que Cristo es Dios. Nos los enseña como que viene del orden perfecto de Melquisedec. Vamos a ir viéndolo un poquito más después. Le voy a mandar unas cositas por Classroom acerca de esto, del orden de Melquisedec y qué significaba. Entonces todo esto, pues, Hebreos nos relata esta hermosa historia de quién era Jesús. Y esta unidad, pues, es lo que vamos a tratar a profundidad. Conocer quién es nuestro Salvador, quién es Jesús para nosotros. ¿Qué dice el libro de Hebreos acerca de Jesús y en qué está sustentada nuestra fe? Aunque tú no eres creyente, pero en estas clases pues es lo que tratamos de hacer, de enseñarles a ustedes en qué está sustentada la fe del creyente, del que cree en Jesús. Y pues como la unidad 1 nos dice, vamos a ver la fe de ayer y la fe de hoy. ¿Qué similitudes hay? ¿Qué cosas ya hoy no hacemos porque no son necesarias? Pero qué cosas sí son necesarias hoy que antes tal vez no hacían o no se entendía. Porque así mismo como te explicaba de que antes los abuelos y los padres de uno tenían muchas situaciones, muchas trabas para poder estudiar. También los judíos pues tenían muchas trabas para poder adorar genuinamente a Dios, para poder dedicarse a Dios, para poder vivir una vida plena, una vida completa en adoración a Dios. Sin embargo, a través de Cristo obtenemos esa plenitud, obtenemos esa gracia, podemos amar a Dios, podemos sentir su amor también para nosotros a través de Cristo, podemos tener una relación sin trabas, sin estorbo. Y a veces no lo aprovechamos, es lo mismo que pasa, ¿ves? Lo mismo que pasa con el estudio que te decía, que a veces uno no aprovecha las facilidades que uno tiene tecnológicas, facilidades económicas que uno tiene ahora. Sin embargo, antes se estudiaba mucho, pero no tenían estas facilidades. Eso mismo pasa con la fe. Antes las personas tenían muchas trabas en cuanto a entender la plenitud de Dios. Sin embargo, bueno, lo hacían, pero a veces hoy nosotros tenemos tanto conocimiento, tantas virtudes, tantas facilidades para adorar, para conocer más de Dios, pero a veces no la valoramos. Entonces, en esta unidad vamos a trabajar esto para que podamos contrastar, hacer un contraste de lo que era la fe de ayer y la fe de hoy y cómo en verdad podemos unificar los conceptos de lo que se hacía en el día de ayer y ahora, y poder entender a plenitud que es Cristo, no importando los tiempos, no importando si fue en el tiempo judío, no importando si es en el tiempo actual. Cristo fue, es y será lo mismo, nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro Dios. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, siempre desde el principio Dios estuvo ahí. En el principio del Génesis, cuando dice que Dios daba una palabra y todo se hacía visible, pues es lo mismo que pasa con Jesús a través de los tiempos. Jesús no está solamente en el tiempo bíblico del Nuevo Testamento, no, también se ve presente en el Antiguo Testamento, porque Jesús siempre fue el regalo de Dios para nosotros, la humanidad. Es hermoso, en verdad. Yo sé que vamos a gozarnos mucho estudiando este libro de Hebreos. Hay una cita bíblica del libro de Hebreos que va a ser como nuestro versículo clave en la próxima lección de Encontrando tu Centro. Y dice así, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. Escuchemos de nuevo, lo voy a repetir. Acerquémonos pues confiadamente a Dios, ante el trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, hay otra versión que también me gusta mucho, que es la nueva versión internacional, que dice así: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Oye, qué bien lo explica esta versión, que es un poquito más para ustedes, así, ¿no, verdad? Dice que Jesús está ahí en el trono de la gracia, ¿no, verdad? Y dice que si nosotros nos acercamos a Él, si tú, si yo, si cualquiera de nosotros nos acercamos a Dios, vamos a encontrar ese socorro, o sea, ese auxilio, esa ayuda en el momento que más lo necesitemos. Todos, no importando, tal vez tú dirás, bueno, pero yo soy una niña, sí, pero todos nosotros, de una u otra forma, nos vemos necesitados del socorro de Dios, nos vemos necesitados de la ayuda de Dios. Yo no sé cuáles situaciones difíciles tú puedas estar atravesando, porque aunque a veces nosotros los adultos subestimamos a los adolescentes, yo también fui adolescente, todos los adultos fueron adolescentes, tus padres fueron adolescentes, pasaron situaciones difíciles, pero a veces se nos olvida, ¿no es verdad que sí? A veces se nos olvida que fuimos adolescentes y no entendemos a nuestros hijos, no entendemos a los adolescentes cuando pasan sus berrinches, sus cambios de humor. Nosotras las mujeres que tenemos tantos cambios hormonales, que la menstruación, que esto, que aquello. Muchísimos cambios que nos hacen tener muchas batallas mentales. Pero Jesús nos dice que Él está ahí y que en el momento que necesitemos ayuda, Él va a siempre estar ahí. No es un secreto para nosotras, ¿no? En la que en el momento de la adolescencia tenemos tantas decepciones de amistad. Tenemos una amiga, nos decepciona. Tenemos un amigo, nos decepciona. Nos enamoramos, nos decepcionamos. Aquel nos rompió el corazón. La amiguita, la mejor amiga de nosotros, se cogió al novio de nosotras, al muchacho que estaba enamorado de nosotras. Y pasan todas esas cosas, ¿no es verdad que si uno se tranca a llorar y ni le dice a veces a su papá ni a su mamá, porque ay, esa gente no entiende, Dios mío? O cuando le dices a tu mamá, ella se pone así toda moca, ¿no, verdad? Y no quiere ayudarnos, y a veces nos sentimos así. Todo eso pasa. Esa es parte de la adolescencia, ¿no, verdad, Mariela? ¿Te ha pasado algo de esto? Sí, claro que sí. Nos ha pasado a todos. Entonces, esa es la vida. La vida está llena de emociones, de tragedias, de esto, de aquello. Y mientras más uno crece, más situaciones se encuentran. No creas que mientras más crezcas vas a encontrar menos situaciones. No, mientras más crezcas, más situaciones vas a encontrar. Pero esa es la vida. Y lo bonito es encontrar la solución a esos problemas. Porque imagínate que tú te quedes 5 años de tu vida y que ya tú no quieres estudiar, que ya tú no quieras dedicarte a tus sueños porque, ay, tuviste una decepción. Fulanita, mira lo que me hizo. Ay, fulanita, mira lo que me hizo. Imagínate, si nos quedamos ahí, nos vamos a pasar la vida entera llorando y no vamos a hacer nada productivo por nuestra vida. Lo importante es que, bueno, superar las situaciones difíciles. Fulanito no me correspondió, no me amó, no me trató mal. Bueno, pues ya, lo suelto en banda. Sigo, ¿entiendes? Sigo en mis propósitos, sigo en mis sueños. Fulanita me traicionó, no fue mi mejor amiga en el momento que, bueno, sigo. Entonces Cristo nos quiere enseñar que todas estas situaciones y circunstancias son normales que las pasemos, pero lo importante es mantener el centro. Entonces Cristo debe ser nuestro centro, porque aunque nuestros sueños son importantes y todo eso, puede hacer que también nos decepcionemos, que lo que tú más desees, cuando lo alcances, también te decepciones. Un ejemplo, bueno, yo sueño con ser arquitecta y después logras ser arquitecta. Y ahí está el problema, que cuando logras hacer eso, pues también te sientes como vacía. Entonces, por eso nuestro centro debe ser Cristo. Porque mientras más alcancemos cosas, miren, yo soy una persona, yo particularmente, que soy muy,
como te digo, me gusta mucho tener las cosas como controladas. Soy un poco controladora, dice mi esposo. Bueno, ¿qué puedo decir? En verdad sí es así, yo soy un poquito controladora. No sé cuando me pasan situaciones que yo no las puedo controlar, valga la redundancia. Me siento muy afanada, muy conmocionada, me entristezco y tomo mi pique y todo eso. Pero cuando me tranquilizo y comienzo a pensar y hablo con Dios, entonces puedo entender mejor lo que Dios está queriendo que yo aprenda. Puedo tener como esa paz, esa tranquilidad. O sea, eso es lo que da Dios. Dios nos da tranquilidad, no da paz. A pesar de las situaciones difíciles que podamos atravesar, Dios nos da paz. Y cuando pasé situaciones muy difíciles en mi adolescencia, tanto con decisiones amorosas o con decisiones por los estudios, porque pasé muchas situaciones, detalles así. Bueno, en un momento, hasta cuando era muy pequeña, también situaciones de racismo, porque estaba en un colegio donde eran personas con, vamos a decir, había un grupito bueno ahí que tenía su FT, ¿no? ¿Verdad? Y eso. Y eran la mayoría unos blanquitos ahí, eso. Y yo era bien morenita, así, bella, preciosa como soy, todo eso. Tú también, ¿ves? Entonces, a veces uno, hasta eso, en nuestro país se da el racismo, el que si es una gordita y la gente te menosprecia, que si esto, que de todo, de todo. Yo pasé de todo, también con la adolescencia, que los cambios de hormonas, que si te da un grajo que mata, que si te da un psicote, todo eso lo pasamos, ¿sí? Todo eso lo pasamos. Y esos a veces son situaciones que nos molestan un poco, nos hacen estar un poco incómodos, porque tú dices, cónchale, pero Dios mío, tantas cosas que yo hago y esto todavía. Pero después te das cuenta que eso es disparate, que la vida sigue y que hay otras cosas más importantes porque tener sentido y llorar. Hay cosas más importantes por las cuales sentirse mal que por esas tonterías que después pasan y ya. Lo importante por eso es cuando tú tienes a Jesús en tu corazón. Porque cuando tú tienes a Dios, tú puedes ver las situaciones de la vida un poco diferente a lo que la gente normal sin Dios la ve. Hay personas que hasta atentan contra su vida y todo eso. Pero cuando tú tienes esa tranquilidad emocional, esa paz, no es que siempre tú vas a estar en paz. No, eso no es así. No es que tú estás con Dios y siempre vas a estar en paz. Y tú no vas a llorar, no te vas a deprimir, no. Es que te van a llegar esos momentos, de depresión, de soledad, de angustia, de dolor. Pero en Dios tú vas a saber dominarlos y no que ellos te dominen a ti. Esa es la diferencia que hay. Vamos a ver, voy a compartir la pantalla, mi amor, para presentarte. Para presentarte el video. Déjame presentar la pantalla completa. Sí, porque ya se me pone a veces media bruta en la computadora. ¿Ves ahí, mi amor? La carta a los hebreos. El autor de esta carta es anónimo y la gente... Pero yo creo que no me escuchas, ¿no? Sí, se escucha bien y se ve bien. ¿Se escucha bien, seguro? Ok, perfecto. Soy yo que tengo bajito aquí, déjame subirlo. Déjame. Ok, perfecto. Tenía la música puesta, vamos a ver. Aquí yo voy a presentarte algo de los hebreos, como te decía, del libro de los hebreos que vamos a trabajar. Vamos a ver de qué se trata ese libro. Déjame ver si le mejoro la calidad. Si el internet me ayuda. Vamos a ver. El internet está un poquito lento. Cuando está lloviendo, no sé por qué se pone así el internet. Uy, se pone horrible. Voy a ponerlo en 240, a ver. Internet, ayúdame, por favor. No me hagas quedar mal.
La carta a los Hebreos. El autor de esta carta es anónimo, y la gente se ha preguntado por mucho tiempo si Pablo la escribió o si quizá fue alguno de sus colaboradores, como Bernabé o Apolos. Pero la realidad es que no lo sabemos. En el capítulo 2 descubrimos que el autor tuvo una relación de primera mano con los discípulos que caminaron con Jesús. Así que sabemos que esta carta está anclada en la enseñanza de los apóstoles. Tampoco sabemos cuál era la audiencia de esta carta, ni siquiera dónde vivían. El autor los conoce muy bien y asume que tiene profundo conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente de la narrativa de los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, acerca de cómo la familia de Abraham se convirtió en la nación de Israel, de cómo Moisés los siguió en su salida de la esclavitud en Egipto hasta el monte Sinaí, donde recibieron la Torá e hicieron un pacto con Dios, donde construyeron el tabernáculo que los sacerdotes utilizaban para ofrecer sacrificios, y también acerca de cómo vagaron por el desierto en su camino hacia la tierra prometida. El autor simplemente espera que los lectores conozcan todos los detalles de estas historias. Así que lo más probable es que la audiencia esté compuesta de judíos cristianos, y de ahí viene el nombre de la carta. El capítulo 10 nos da pistas que indican que esta comunidad de iglesia estaba enfrentando persecución y hasta prisiones por su asociación con Jesús. Algunos en la comunidad estaban alejándose de Jesús y abandonando la fe por completo. Y eso explica el propósito y la estructura de esta carta. Primero tenemos una breve introducción. Bueno, ahí se está cargando. Déjame... Y eso Como estás viendo, primero nos habla del autor. El autor, uno asume por varios estudios que se han hecho, que es Pablo, el apóstol Pablo. Sé que lo has escuchado. Entonces, también se asume que al pueblo que él estaba escribiendo esta carta, este libro, era al pueblo cristiano, pero que lógicamente era hebreo, porque había un pueblo gentil, un pueblo que no era hebreo, que no era judío, que conocía de Jesús, pero no era judío. Entonces, este libro sí es para ese pueblo cristiano, pero que era judío, o sea, por eso se le llama Hebreos. Entonces, como quise poner esto porque aquí nos está explicando lo que te estaba diciendo anteriormente, de cómo este libro registra los acontecimientos o la forma de adoración que tenía Abraham y el pueblo de Dios. O sea, Abraham y toda su descendencia, los judíos, los hebreos. Y luego entonces nos habla de Jesús, de cómo es Él quien le pone sello, quien le pone protagonismo a todo lo que el pueblo judío hacía. Entonces por eso es tan importante entender el concepto general de este libro. Explica el propósito y la estructura de esta carta. Primero tenemos una breve introducción, seguida de 4 secciones donde el autor compara y contrasta a Jesús con personas y eventos claves de la historia de Israel. ¿Ves? Ahí la palabra, contrasta a Jesús. O sea, este libro toma a Jesucristo y hace como una comparación de lo que era antes el sacrificio que se hacía con el cordero de las liturgias, de los compromisos que se hacían, de las formas de adoración que tenía el pueblo, de los rituales que tenía el pueblo de Israel, y lo contrasta con Cristo. O sea, le dice, miren, todo esto hablaba de Jesús, y eso es lo que hace el libro de Hebreos, poner a Jesús como el centro de toda la adoración judía, desde el tiempo de Abraham, todo lo que envolvió el templo, los artículos que había dentro del templo, todos esos instrumentos, todo lo que era la adoración judía estaba hablando de Cristo. Primero, se compara a Jesús con los ángeles en la Torá. En segundo lugar, con Moisés y con la tierra prometida. En tercer lugar, con los sacerdotes y con Melquisedec. Y finalmente, con los sacrificios en el pacto. El autor tiene 2 objetivos principales en todos estos contrastes. El primero es elevar a Jesús como superior a cualquier otra persona o cosa, mostrando que Jesús es digno de toda su confianza y devoción. Pero su segundo objetivo es este: retar a los lectores a permanecer fieles a Jesús a pesar de la persecución. Ve, ahí entonces se daba la situación
que te estaba explicando, lo primero que quiere este libro es poner a Cristo como ser superior, superior a ángeles, superior a cualquier otra persona, superior a todo, porque Él es el Hijo de Dios, es superior. Y luego entonces a fortalecernos frente a las situaciones de persecución, como te decía ahorita, ¿recuerda? Podemos tener muchísimas situaciones difíciles en la vida, como estos cristianos estaban siendo perseguidos, lo mataban a veces y todo, porque estaban siendo perseguidos por personas contrarias a la fe. Hoy, tal vez no somos perseguidos directamente por alguien, pero sí perseguidos por nuestra propia mente, por nuestras emociones, por las batallas mentales que te contaba anteriormente, desde muy sencillas a muy complejas. Entonces, estos son los propósitos de este libro. Así que cada sección incluye una fuerte advertencia de no abandonar a Jesús. Ahora, profundicemos y veamos cómo se desarrolla todo esto. La elevación de Jesús comienza en la oración inicial de la introducción. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. De manera que el autor está diciendo que Jesús es superior a todas las otras maneras previas en las que Dios se reveló a Israel. Luego, hace la sorprendente declaración que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen exacta de la naturaleza de Dios. Estas metáforas hacen la identificación más cercana posible entre Jesús y Dios. Así que Jesús es a Dios lo que los rayos de luz son al sol, o Jesús es lo que la impresión en la cera es al sello de un anillo. Para este autor no hay Dios aparte de Jesús. Jesús es Dios hecho hombre como el Hijo, y esta elevada manera de ver a Jesús es la que se desarrolla a través del resto de la carta. En la primera sección, el autor compara a Jesús con los ángeles, lo que podría parecer un poco extraño. ¿Por qué ángeles? En la tradición judía se enseñaba, basado en Deuteronomio 33:2, que la Torá y las palabras de Dios fueron entregadas a Moisés en el monte Sinaí a través de ángeles. Así que al decir que Jesús es superior a los ángeles, el autor está declarando que Jesús y su mensaje de buenas nuevas son superiores a todos los mensajeros anteriores de la palabra de Dios. De manera que la primera advertencia fluye de este mismo punto. Si Israel fue llamado a prestar atención a la Torá, la cual fue entregada por ángeles, ¿cuánto más deberíamos prestar atención al mensaje que fue anunciado por el Hijo de Dios? Ahí está el punto más clave de esta narrativa, que si el antiguo pacto era importante, ¿no? ¿Verdad? Si los antepasados recibieron de parte de Dios a través de ángeles mandatos específicos y eran tan importantes, mucho más importante lo que Cristo tiene que enseñarnos a nosotros. O sea, eso es lo que Hebreos está diciendo claramente. O sea, todo lo que ustedes se reciban de Cristo es superior a todo lo que sus abuelos, sus padres recibieron a través de ángeles. Por eso lo compara con ángeles y lo pone superior a ellos. Dios. Y no solo eso, debido a la condición de superioridad de Jesús con respecto a los ángeles, cuán asombroso es que Él entregara ese estado tan alto para convertirse en hombre, morir y sufrir. Ese es el otro detalle importantísimo que debemos resaltar. Cristo, aun siendo superior a todos los ángeles, porque era y es el Hijo de Dios, dice que tomó toda esta grandeza, la puso a un lado y vino a ser un simple hombre. Cuando los seres humanos somos menores a los ángeles, eso es algo lógico. Entonces Él decidió ser inferior, no a un ángel, no, sino a un hombre, humillarse hasta llegar a un hombre, y no cualquier hombre, un hombre pobre, porque nació en Belén. Ustedes ya saben la historia, cómo fue que nació. O sea, fue deplorable. Y así a esa bajeza descendió nuestro Dios por amor. En Jesús vemos la gloria de Dios en mayor grado y su gran humildad al Jesús unirse compasivamente al trágico destino de la humanidad. En los capítulos 3 y 4, el autor continúa diciendo que Jesús es superior a Moisés, quien guió a Israel a través del desierto y quien construyó el tabernáculo. Jesús también es el líder del pueblo de Dios, pero en Él no vemos el constructor de una simple tienda de campaña, sino de toda la creación.
Luego, el autor vuelve a contar la historia de cómo los israelitas se rebelaron contra Moisés en el desierto y perdieron su oportunidad de entrar al reposo que Dios les ofreció en la tierra prometida. Así que aquí viene la segunda advertencia. Si Jesús es mayor que Moisés, ¿cuán mayores serán las consecuencias si nos rebelamos contra Él? Nosotros también estamos en una clase de desierto donde tenemos que confiar en Dios para el descanso futuro en la nueva creación de Dios. Así que asegurémonos de no rebelarnos, como lo hizo Israel en el desierto, y perdamos la generosa oferta de Dios para entrar en su nueva creación. Un punto importante también, o sea, si Dios se ha placido en darnos la revelación de su Hijo, las directrices, las formas en las cuales debemos de hacer las cosas, ¿por qué rebelarnos? ¿Por qué volvernos en contra de Él? No es necesario esto, porque lo que vamos a perder somos nosotros. Nunca Dios pierde. Siempre Dios está ahí dispuesto a darnos, pero lo que perdemos somos nosotros. En los capítulos del 5 al 7, el autor compara a Jesús con los sacerdotes que vienen del linaje de Aarón. Su rol era representar a Israel delante de Dios y ofrecer sacrificios que expiaran o cubrieran los pecados del pueblo. Pero él señala que los sacerdotes eran ellos mismos personas imperfectas. Así que debían ofrecer sacrificios constantemente por sus propios pecados, así como por los pecados de todos los demás. Algo más era necesario. Así que él declara que Jesús es ese algo más. Jesús es el sacerdote definitivo, pero Jesús no vino del linaje de Aarón. Jesús era un sacerdote según el orden de Melquisedec, ese sacerdote y rey misterioso de la antigua Jerusalén, quien aparece en las historias de la vida de Abraham. También encontramos en el Salmo 110 que el rey mesiánico del linaje de David sería un sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que el punto del autor es que Jesús es el rey sacerdote definitivo. Él es moralmente perfecto, está eternamente disponible para su pueblo. Así que Él es superior a cualquier otro mediador entre Dios y los seres humanos. Y entonces viene la advertencia de esta sección. Rechazar a Jesús es rechazar a tu mejor y única oportunidad de estar completamente reconciliado con Dios. Así que no hagas eso. Lo que nos lleva a la última comparación en los capítulos del 8 al 10. El autor nos muestra cómo la muerte de Jesús en la cruz fue el sacrificio definitivo, superior a todos los sacrificios de animales que se ofrecían en el templo. Lo que explicaba ahorita, o sea, Jesús y su sacrificio es mayor que otro sacrificio que se hacían anualmente con corderos. Cristo en una vez y para siempre, pues terminó ese acto sacrificial que se hacía, ese rito, para que en él se cumplieran todas las profecías y toda la esencia de lo que significaba en verdad ese sacrificio, que era la expiación de los pecados o la purificación de los pecados. Entonces en Cristo Jesús nos purificamos de una vez y para siempre. Esos sacrificios debían ser ofrecidos constantemente, tanto cada día como anualmente en el día de la expiación. Jesús ofreció su vida una vez y para siempre, y eso fue suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo. Así que el autor advierte a la audiencia sobre alejarse de Jesús. Es como darle la espalda a la oferta generosa del perdón de Dios. ¿Por qué harías eso? Nos dice que el sacrificio de Jesús es permanente y es el fundamento del nuevo pacto del que hablaron los profetas, donde todos los pecados son perdonados. Así que ahora que el autor ha elevado a Jesús por medio de todos estos contrastes, esta sección final es un gran reto a seguir a Jesús. Piensa en el gran panorama. En Jesús han encontrado la palabra misma de Dios. En Jesús tienen esperanza para estar en la nueva creación. Jesús es su eterno sacerdote. Él es el sacrificio perfecto. Así que ahora ellos deben seguir a todos los grandes modelos de la fe que se encuentran en la historia de las Escrituras y deben permanecer fieles a Jesús, confiando que a pesar de cualquier dificultad y persecución, Dios no abandonará a su pueblo. Ese es el flujo de pensamiento básico a través de la carta, la cual al final el autor dice que es una breve palabra de exhortación. Aquí hay algunos otros consejos para leer esta carta.
Cuando el autor cite de las escrituras del Antiguo Testamento, lo cual sucede en casi todas las oraciones, detente y busca las referencias y lee la cita en su contexto original. Y a veces te confundirás, pero en la mayoría de las veces podrás ver conexiones geniales que de otra manera nunca hubieras notado. Así que vale la pena el esfuerzo. Ahí la recomendación que le hace es que cuando leamos, que eso lo vamos a ir practicando poquito a poquito, porque hoy simplemente es una introducción al libro de los Hebreos que estoy dando, pero cuando estemos presencial, todas estas explicaciones que él da con sus temas, lo vamos a trabajar detenidamente para que podamos entender con claridad qué se refieren, a qué hacen referencia y podamos entender el tema siguiente de la unidad número 1, que es encontrando tu centro, donde vamos a ver el contraste que hace Hebreos con la fe, pero tenemos primero que conocer qué es lo que enseña Hebreos. Entonces, esto es solamente un resumen. También deberías saber que estos pasajes de advertencia te pondrán incómodo, y ese es el punto. No están ahí para asustarte. Están ahí para mostrarte que rechazar a Jesús es tonto, porque Él es asombroso. Y esa es la parte más importante. Rechazar a Jesús y su plan de salvación es como algo tonto, porque Él es demasiado asombroso. Él es demasiado asombroso. Entonces, ¿por qué rechazar algo tan asombroso? ¿Por qué rechazar algo tan perfecto? Entonces vamos a conocer un poquito más por qué no debemos de rechazar a Jesús, por qué debemos de aceptar su plan de salvación, su regalo, que es Él mismo se dio como un regalo. Entonces vamos en esta unidad a conocer un poquito más de Jesús, de lo que Él es para nosotros y de lo que representa su amor y ese regalo y cómo podemos vivir a plenitud ese regalo que Él nos da de su gracia. Es todo, mi amor bello. Si me tienes que decir algo, no sé. Yo sé que tú no eres de mucho hablar, pero... Que se me podría mandar el link de la clase, o sea, del video. Ah, sí, Para yo perfecto, claro, claro. Porque como no se ve tan nítido, yo sé, te lo voy a mandar y también te voy a mandar el código de Classroom para yo dejarle como algunas lecturas y eso. Entonces, yo lo voy a dejar sí en el grupo. Me lo acuerdas porque a veces se me olvida. Sí, cuando Entonces, termine la clase le voy a escribir copiado. exactamente, sí. Pues ya tú sabes, mi amor, ha sido un placer estar contigo. Yo grabé la clase de ahora para que también le voy a mandar el video para que lo vean los niños que no vinieron y así poder estar como más o menos actualizadito para la próxima clase, que no estén tan atrasados los demás y podamos estar ready. Voy a ver si lo subo a YouTube para que no se le descargue el celular, porque mandarle un video de 1 hora no se va a descargar en todo celular. Lo voy a pasar a YouTube. Pues ya tú sabes, vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor Jesús, porque nos has permitido tener un encuentro más. Estoy gozosa de que ha participado mi hermana Mariela, Señor. Te pido que tú la sigas ayudando a estar conectada y que pueda estar con nosotros de manera presencial el próximo jueves. Gracias, Señor Jesús, por tu amor infinito, por tu paz y por lo que tú nos enseñarás a través de esta lección, de esta unidad, a cada uno de nosotros. Yo sé, Dios mío, que los demás también se van a unir. Pon ese deseo, activa a los padres para que puedan unirse y trabajar junto a nosotros estos maravillosos temas para conocerte más. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, te amamos. Te pedimos que nos permitas reunirnos la próxima vez. Amén. Gracias, Jesús. Ha sido un placer, cariño. Ya tú sabes.